Las indulgencias desde hacía tiempo se habían convertido en un tema delicado en la vida y práctica de la Iglesia medieval. Con el tiempo, la controversia que se desató se convirtió en el primer paso a una seria consideración de reforma de la Iglesia. Martín Lutero se había involucrado en la controversia sin haberse detenido a considerar todas las consecuencias que vendrían más tarde. Una de estas consecuencias, por ejemplo, fue el papel asignado por la Iglesia al Papa en relación a las indulgencias. La controversia se originó el 31 de octubre de 1517, cuando Lutero convocó a una discusión académica teniendo como tema central el papel de las indulgencias. La convocatoria fue anunciada en el lugar común de aquel entonces, la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Como profesor de teología, Lutero había incluido un documento escrito en latín, en el cual proponía que sirviera como guía del diálogo académico. A este documento se le conoce como las 95 tesis. Una tesis es una declaración o afirmación que un individuo desea proponer y defender con argumentos razonables que muestren la validez de tal afirmación. Las personas que participan en el diálogo ponen en tela de juicio la validez de la afirmación y desean saber si los fundamentos que muestra el proponente son suficientemente razonables para mantener su razonamiento o tesis. Con esta acción, Lutero solo siguió las costumbres académicas en su tiempo. En realidad no buscaba salir airoso ante sus colegas, sino que genuinamente buscaba que ellos fueran enriquecidos en sus criterios junto con él sobre el tema de las indulgencias. Lutero buscaba la clarificación de sus ideas o saber las limitaciones o equivocaciones en que había incurrido sobre este tema. Debido a que las indulgencias específicas que habían perturbado a Lutero habían sido aprobadas por el arzobispo de Maguncia, Lutero le mandó una carta personal y le adjuntó una copia de las 95 tesis. Igualmente, Lutero hizo lo mismo con el obispo de Brandenburgo, al cual los párrocos de Wittenberg respondían por estar en su jurisdicción diocesana. Sin duda, Lutero tuvo que seguir este protocolo porque las costumbres y tradición de la época así lo indicaban. El arzobispo de Maguncia en aquel tiempo era Alberto, miembro de la poderosa familia Hohenzollern. El arzobispado de Maguncia era el más extenso en el imperio, por lo que el puesto de arzobispo era de mucho poder y prestigio. Quien lo ocupara no solo era un alto príncipe de la iglesia, sino también un elector del emperador. Alberto fue declarado por el Papa arzobispo de Maguncia en 1514. No pocas personas en el imperio supieron que Alberto había adquirido indebidamente, pues era muy joven, esta posición eclesiástica gracias a que su familia había pagado una cantidad muy grande al Papa. A fin de pagar el dinero que el Papa les demandó, la ambiciosa familia de Alberto se había endeudado con el banquero Fugger. Como concesión especial, el Papa a su vez había autorizado que el producto de la próxima venta de indulgencias plenarias sería repartido entre el arzobispo Alberto y el Papa. A la familia Hohenzollern le vino bien aquella concesión porque así podría repagar la deuda a los Fugger. Para el Papa, la venta de la indulgencia representaba un ingreso con el que contaría para seguir edificando la Basílica de San Pedro en la ciudad de Roma. La indulgencia plenaria fue emitida hacia fines de marzo de 1515. Ella se aplicaba a todos los pecados. Los sacerdotes estaban obligados a conceder la absolución de los pecados inmediatamente después de la confesión. Solo ciertos pecados estaban reservados para ser remitidos directamente por el Papa. Como se puede notar,
las indulgencias estaban íntimamente conectadas al sacramento de la confesión o penitencia. En las instrucciones dadas por escritos a los promotores para la venta al pueblo alemán, las indulgencias se extralimitaban en su poder y alcance. Así fueron diseñadas por los asistentes del arzobispo Alberto, contando con su conocimiento. En ellas se instruía a los promotores a que enfatizaran 4 gracias ofrecidas por el Papa. La primera gracia era que la indulgencia se aplicaba a aquellos que ya habían fallecido y se encontraban en el purgatorio. La segunda gracia era que los pecadores vivos podían recibir la absolución de su confesor aún por todos los pecados graves que habían cometido. La tercera gracia era que una indulgencia permitía a los familiares muertos participar en las oraciones, misas, ayunos, peregrinaciones y otras cosas de quienes las compraban. La cuarta gracia era que se les perdonaba la penitencia satisfactoria por los pecados a las almas en el purgatorio a causa de la intercesión que el Papa garantizaba hacer cuando se pagara la indulgencia. De esta manera, esta indulgencia plenaria conjugaba el logro de 2 cosas que no hizo otra indulgencia previamente: la ayuda extendida a los muertos y la contribución monetaria a la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Es muy posible que al Papa no se le informó de estos abusos hechos en Maguncia. La persona que fue comisionada para que predicara y vendiera la indulgencia plenaria en los linderos de la Sajonia electoral fue Juan Tetzel, monje dominico del monasterio de San Pablo en Leipzig. Fue este monje quien, en su afán de hacer más atractiva la indulgencia plenaria, le atribuyó ciertas extralimitaciones en su presentación al pueblo. En todos los lugares a donde iba Tetzel, sin ambajes proclamaba: Roma ha llegado aquí. Tetzel era un hombre experimentado en la venta de indulgencias, toda vez que se había prácticamente convertido en su especialidad desde 1504. Para 1517, su ego como vendedor de indulgencias había aumentado considerablemente. Un contemporáneo suyo reportó haber escuchado algunos de sus discursos. Algunos de sus sermones nos han llegado. Tetzel se jactaba de que él había salvado más almas vendiendo indulgencias que el mismo San Pedro predicando el Evangelio. Tetzel era de una presencia física imponente. Poseía una facilidad de palabra que una voz potente proyectaba singularmente. No carecía de educación. Incluso había sido el segundo maestro de teología de los dominicos en la Universidad de Leipzig por un tiempo. Por lo general, interpretaba bastante bien cualquier situación en la que se encontrara. A través de los años había logrado entender la psicología de la gente. Además, le gustaban las comodidades de la época y la buena sazón en los alimentos. Una de sus estrategias favoritas para intimidar a la gente era encender una hoguera en la plaza principal de los pueblos a donde iba. Acto seguido, arengaba a la población afirmándoles que también era un inquisidor con derecho a condenar herejes a la hoguera. A la hora de la venta de las indulgencias, montaba un espectáculo parecido al desfile promocional que suelen realizar ciertos circos cuando visitan nuestras comunidades. Tetzel montaba su espectáculo con la ayuda de asistentes. Generalmente su discurso giraba alrededor de 3 temas: el infierno, el purgatorio y el cielo. Empezaba con la descripción del infierno, la cual era verdaderamente espeluznante. Después hablaba de los tormentos en el purgatorio y los describía con lujo de detalles. En su descripción usualmente trataba de incluir a los padres o antepasados de aquellos que formaban su auditorio.
Incluso les preguntaba, haciendo una pausa en cierto momento del discurso, si podían escuchar los quejidos que sus seres quejidos emitían en ese preciso momento en el purgatorio. Su propósito era hacerlos sentirse miserables. Terminaba su discurso con el tema del cielo, donde con abundancia de palabras describía el contraste entre aquellos que estaban en las delicias del cielo frente a la agonía eterna de los condenados en el infierno. Tetzel llevaba su elocuente discurso al punto emotivo en que preparaba el deseo entre aquellos en su auditorio a comprar los beneficios de las indulgencias. Sin duda, su reputación como vendedor de indulgencias había trascendido. Su auditorio en ocasiones incluía personas de la nobleza y a no pocos sacerdotes y monjes. A todos indiscriminadamente llenaba de terror y los terminaba chantajeando emocionalmente para que pudieran comprar las indulgencias. Sin mayores explicaciones, la gente terminaba adquiriendo con dinero las indulgencias, pensando salvar así a sus familiares del purgatorio y acelerarles su entrada al cielo. El problema más grande que Lutero correctamente observó fue que también la misma gente ingenuamente pensaba que se salvaría al obtener la indulgencia. La gente fácilmente tendía a ignorar que las indulgencias tan solo eliminaban el castigo temporal y las obras de satisfacción en la penitencia. En verdad, Tetzel era un hombre exitoso en su tarea, pues en el mar de confusión y desesperación que sembraba, la gente le compraba su producto. Lutero se percató de la venta de indulgencias que hacía Tetzel a principios de 1517, pero durante la Semana Santa de ese año, supo que se encontraba en las cercanías de Wittenberg. Algunas personas le enseñaron la indulgencia plenaria que habían adquirido traspasando el territorio de la Sajonia electoral. Lutero tomó la drástica medida de retener la absolución de sus pecados y negarles el sacramento de la comunión hasta que viera que en verdad estaban arrepentidos y en vías de corregir su manera de vivir. Algunas de estas mismas personas, más confusas aún, acudieron de nuevo a Tetzel para pedirle una explicación. Así fue el modo en que Tetzel probablemente escuchó por primera vez el nombre del párroco y monje de Wittenberg que desafiaba la validez de las indulgencias. Lutero en realidad había estado escudriñando la enseñanza y práctica de la Iglesia en torno a las indulgencias desde hacía meses. Con el paso del tiempo, su conciencia fue forjada más y más en el texto bíblico. Llegó el día que su conciencia no le permitió mantener silencio ante lo que consideraba una indiferencia o ignorancia de parte de las autoridades eclesiásticas y un gran abuso de parte de los promotores de indulgencias como Tetzel. Lutero pretendía iniciar el movimiento para acabar con estos males que plagaban a la Iglesia. A través de sus concienzudos estudios, se había percatado que todo el sistema penitencial de la Iglesia medieval prácticamente se había edificado en la equivocada interpretación dada al texto de Mateo 4:17, que dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este texto había sido traducido por Jerónimo al latín, implicando la idea de que arrepentirse era hacer penitencia. Posteriormente, la Iglesia lo había ligado al castigo externo y temporal, es decir, la satisfacción en el sacramento de la penitencia. Con el paso del tiempo, el Papa reclamó el poder para aplicar las obras supererogatorias que supuestamente existen en un cofre que se localiza en el cielo conteniendo el tesoro de las buenas obras que Jesucristo sobrepagó. Vale la pena aclarar que el texto griego simplemente significa cambiar de idea y actuación. Lo que se entiende por conversión
y apunta más al aspecto interno del corazón del creyente. Para cuando Lutero se decidió a escribir el documento de las 95 tesis, ya estaba listo a mantener un serio diálogo sobre la práctica de las indulgencias en la Iglesia. Cuando se difundió más ampliamente el documento a fines de ese año, las ventas de las indulgencias al parecer sufrieron paulatinamente una baja. Entonces Tetzel, quien se sintió atacado por Lutero, fue uno de los primeros en condenar tanto al documento como a los argumentos de Lutero. Tetzel comentó abiertamente que acabaría con el nuevo hereje en un lapso de 3 semanas. Sin embargo, Lutero para ese entonces ya era un doctor en teología y empezaba a ganar reputación como el mejor teólogo de la Universidad de Wittenberg. Poco después, dándose cuenta la orden de los dominicos de la desigualdad académica entre los dos, le concedió a Tetzel un doctorado en teología. Entonces Tetzel, contando con el apoyo de los dominicos en Alemania, atacó a Lutero acusándole ante Roma de enseñar nuevas doctrinas y de ser un hereje como Wycliffe y Hus. Hay que recordar que en aquel entonces los dominicos eran muy influyentes dentro de la curia romana. Para cuando la acusación de herejía lanzada por Tetzel contra Lutero llegó a Roma, el Papa y la curia previamente habían sido informados por Alberto, el arzobispo de Maguncia, sobre el potencial peligro de los argumentos de Lutero. Entonces el Papa y la curia romana reaccionaron tratando de someter a Lutero a través de los votos monásticos de obediencia. Para ejecutar esta medida, los superiores de los agustinos fueron exhortados a solicitar a Lutero que mantuviera silencio sobre el tema de las indulgencias. Juan Tetzel, poco después, no pudo mantenerse a la altura de las circunstancias. Un verdadero torbellino se había desatado alrededor de la controversia. Las mismas autoridades eclesiásticas después lo culparon de haber iniciado toda la controversia. Como resultado, Tetzel fue enviado al monasterio dominico de Leipzig para pasar sus últimos días allí. Cuando Lutero se dio cuenta en 1519 de la enfermedad mortal de Tetzel, le dirigió una excelente carta cuyo principal propósito era consolarlo. En el curso de la controversia hacia la primavera de 1518, un opositor de mayor calibre apareció en escena. Se trataba de Juan Mayer, mejor conocido como Juan Eck, un doctor en teología y profesor de la Universidad de Ingolstadt. Juan Eck se había educado en Heidelberg y otras universidades. Cuando tenía 24 años de edad, obtuvo su grado de doctor en teología. Desde 1510 había sido un profesor de la Universidad de Ingolstadt. Eck era un hombre capaz que puso todos sus talentos servilmente a favor de la Iglesia romana. Desde el principio de su carrera como profesor, había recibido la influencia del humanismo, pero jamás se atrevió a reformar ni un ápice a la Iglesia. Se puede afirmar que Eck fue un hombre del sistema romano. Poseía una memoria fotográfica de la que en ocasiones hacía alarde, pero sobre todo tenía una gran ambición personal para llegar a sobresalir en toda Europa algún día. La oportunidad se le presentó al enfrentar a Lutero en la controversia sobre las indulgencias. Eck y Lutero se habían conocido previamente, habiendo cultivado cierta amistad como colegas. Sin embargo, desde que Eck tuvo en sus manos el documento de las 95 tesis, empezó a cavilar el contraataque en defensa de la autoridad eclesiástica del Papa. Su plan lo empezó a ejecutar en secreto al escribir un documento que intituló Los Obeliscos
y que difundió solamente entre sus amigos. En él, Eck enumeraba una serie de críticas a las tesis de Lutero y lo consideraba un simpatizante de Hus, aunque se había detenido de catalogarlo como un hereje. Eck en ese documento mostró ser un contrincante astuto, pero viciosamente ventajoso. Lamentablemente, esta característica de su personalidad prevaleció en su trato con Lutero y sus seguidores a lo largo de toda su vida. En los obeliscos agregó innecesariamente ataques personales contra Lutero. Una copia de este documento llegó a las manos de Andrés Karlstadt en Wittenberg, quien inmediatamente escribió una serie de tesis defendiendo los argumentos de Lutero. Cuando Lutero se percató de los escritos de ambos y de la intención ambiciosamente mezquina de Eck, se propuso poner fin a esta disputa al escribir un documento que llamó Los Asteriscos. En este escrito, Lutero exhibió a Eck como una persona presuntuosa e ignorante de los argumentos bíblicos expuestos en las 95 tesis. Eck, al leer el documento de Lutero, se sintió lastimado en su orgullo porque creyó haber vencido fácilmente a la nueva teología de la Universidad de Wittenberg. También creyó que había puesto en alto no solo su nombre, sino el prestigio de la Universidad de Ingolstadt. Mientras tanto, Lutero siguió cumpliendo con sus responsabilidades como profesor y como vicario de distrito de los agustinos. Fue en esta última posición que se vio en la necesidad de asistir a Heidelberg a fines de abril de 1518. La disputa sobre las indulgencias no cesaba y corría el peligro de volverse un problema político. Lutero trató de mantener una disputa entre teólogos, pero más y más se daba cuenta que los ataques a su persona y a su teología estaban llevando las cosas a tomar un giro político. Lutero también fue obligado a estudiar más y más sobre el asunto de las indulgencias y todo lo que ellas implicaban, como por ejemplo la autoridad del Papa romano en la Iglesia. Entre más investigaba, iba descubriendo que su posición era confirmada primero en la Biblia y segundo en la enseñanza de los padres de la Iglesia, mientras que la posición de sus contrincantes, en su opinión, iba erosionándose más y más. Hay estudiosos que mantienen que durante este período Lutero finalmente encontró el significado de lo que es el Evangelio. Para agosto de 1518, Lutero publicó las explicaciones sobre las 95 tesis, un valioso documento en el cual clarificaba su postura teológica. Mientras tanto, en Roma el Papa se vio en la necesidad de poner más atención al caso de Lutero. Para enfrentar el problema, comisionó a Silvestre Preiras para refutar a la teología de Lutero y de paso reforzar los principios de la primacía del Papa y la validez de las indulgencias. Ahora el Papa y la Curia planeaban obligar a Lutero a acudir personalmente a Roma para enfrentar los cargos de cismático y hereje que ya varios teólogos dominicos y facultades de teología universitarias le habían atribuido. Fue durante este período crítico que su amigo Spalatin le ofreció una eficaz asesoría diplomática para negociar con Roma. El elector Federico el Sabio estuvo bien informado por Spalatin, su secretario personal, quien igualmente lo mantenía al tanto del estado de la controversia en que su profesor estaba involucrado. Sin duda, Spalatin influyó en la actitud y diplomacia de Federico el Sabio. Este, a su vez, se comprometió a defender hasta donde la diplomacia se lo permitiera a Lutero. Como parte de la protección a la que Federico el Sabio se sentía obligado de proveer a Lutero, no permitió que el monje agustino viajara a Roma para comparecer ante los tribunales eclesiásticos, medida que varias autoridades eclesiásticas
ya se la habían solicitado. Sabía que si lo dejaba ir, era muy probable que lo estaría entregando a una muerte segura. El argumento que Federico el Sabio utilizó para convencer a los solicitantes fue que un juicio a Lutero se debería efectuar en Alemania. También argumentaba que Lutero tenía derecho a un juicio donde se le diera la oportunidad de defender su posición teológica. Igualmente se opuso a la entrega de Lutero a Roma porque estaba consciente que la curia de antemano lo había condenado sin haberle dado la oportunidad de defenderse. Federico el Sabio, como elector, deseaba que Lutero tuviera un juicio imparcial. Se vivían los tiempos en que Federico el Sabio gozaba de respeto como elector y era indudablemente un candidato al trono imperial una vez que el emperador Maximiliano muriera. Ante las demandas de Federico el Sabio y ante la inminente dieta imperial a celebrarse en Augsburgo, el Papa y la Curia romana decidieron enviar al cardenal Cayetano en calidad de legado papal. Cayetano era también un dominico y de hecho era el general de toda la orden. Además, entre sus credenciales se destacaba que era un reconocido experto teólogo tomista. Una de las encomiendas de Cayetano fue que se entrevistara en privado con Lutero y le llevase a declarar su revocación al ataque que había hecho a la autoridad papal en sus escritos, ataque que la curia romana consideraba altamente nocivo. En caso de que Lutero no se retractase, Cayetano había sido instruido a apresar a Lutero y llevarlo a Roma para su enjuiciamiento. Federico el Sabio finalmente consintió que Lutero viajara a Augsburgo para entrevistarse personalmente con Cayetano. A su vez, Lutero acudió a Augsburgo pensando que habrían de escuchar sus argumentos bíblicos. El resultado de las 3 entrevistas que Lutero y el cardenal Cayetano tuvieron, las cuales, por cierto, tuvieron momentos difíciles, fue la negación de Lutero a retractarse sin previa indicación de sus errores a la luz de textos bíblicos claros. Además, argumentó correctamente que la Iglesia aún no se había pronunciado oficialmente en torno a las enseñanzas sobre las indulgencias. Poco después de la entrevista con Cayetano, Lutero se percató que podía ser apresado y llevado a Roma. Entonces le quedó claro que Cayetano había fallado como conciliador al abandonar dicho papel para repentinamente transformarse en un juez que lo condenaba. Esto motivó que el 20 de octubre Lutero abandonara Augsburgo abruptamente, no sin antes escribir una carta a Cayetano en donde manifestaba estar inclinado a cesar de escribir sobre el tema de las indulgencias, siempre y cuando sus oponentes también se mantuvieran en silencio. Lutero además dio a conocerle que estaba apelando directamente ante el Papa. Seguía asumiendo que el Papa le daría la razón por estar defendiendo el texto bíblico. Durante su estancia en Augsburgo, Lutero se entrevistó brevemente con Juan Eck. Durante la entrevista, Eck lo desafió a un debate público sobre las indulgencias. El debate podría realizarse en 1519. Los detalles serían afinados más tarde. Lutero, en principio, aceptó asistir al debate, el cual se efectuó efectivamente en julio en la ciudad de Leipzig. Sin embargo, ahora el futuro de Lutero en Wittenberg se había vuelto incierto. Parecía que el siguiente paso sería el exilio, por lo que Lutero empezó a hacer los preparativos para abandonar la ciudad. No deseaba exponer innecesariamente a Federico el Sabio a una situación inesperada y perjudicial para el elector en el imperio. A su vez, no deseaba causar mayores problemas a los estudiantes y profesores de la Universidad de Wittenberg, ni a sus colegas monjes del monasterio agustino de aquella ciudad. Todos ellos ya habían sido expuestos a presiones por la sospecha
de apoyar la causa de Lutero. Además, Cayetano no demoró en solicitar por carta a Federico el Sabio que cesara de protegerlo y exhortaba a enviarlo a Roma. Haciendo uso de todas sus habilidades diplomáticas, Federico le contestó que Lutero aún no había sido declarado culpable de herejía por el Papa o por algún tribunal alemán. Opinaba que hasta que un juicio en Alemania lo condenara, lo enviaría a Roma. Mientras tal cosa no ocurriera, Lutero podría permanecer en Wittenberg cumpliendo con sus responsabilidades. Pocas semanas después, Lutero tomó la medida de apelar a un concilio general de la Iglesia. Con esta apelación, Lutero argumentaba abiertamente que un concilio general de la Iglesia es superior a un papa en sus decisiones, siempre y cuando el concilio aprobara sus decretos fundamentándose en la Biblia y sin contradecirla. Mientras tanto, la curia romana, siguiendo el consejo de Cayetano para que se pronunciara oficialmente sobre las indulgencias, emitió el decreto Cum Postquam, el 9 de noviembre de ese año. Si Lutero no se sometía a lo dispuesto en este decreto papal sobre el papel de las indulgencias, entonces procedería su excomunión. El decreto Cum Postquam se realizó en los albores de una nueva coyuntura política en el imperio. Se sabía que el emperador Maximiliano estaba moribundo y que había puesto a andar la maquinaria para elegir como nuevo emperador a su nieto Carlos I de España. Consecuentes con esta nueva situación, el Papa y la curia romana, que se oponían a la política de Maximiliano, tendrían que actuar sagazmente si querían lograr sus propósitos en el imperio. Dentro de esos propósitos era entretener la idea de favorecer a Federico el Sabio para ser el próximo emperador. Teniendo esto en mente, el Papa y la curia pensaron que el sajón de nacimiento Carlos Miltitz le sería útil como el próximo negociador con el elector. Carlos Miltitz procedía de una familia noble de Sajonia, la cual le mandó a estudiar a Italia. Miltitz se había propuesto trabajar en la corte romana. Sin embargo, parece que era un hombre carente de brillantez, pues solo logró puestos menores como secretario de algunos miembros de la curia. A Miltitz le fueron encomendados dos asignaciones en Alemania que supuestamente beneficiaría a Roma. Una de ellas era ser el portador de la rosa dorada de la virtud, un artefacto simbólico que honraba a ciertos príncipes del imperio y que los beneficiaba con ciertas indulgencias especiales. El receptor de este símbolo papal debía ser el elector Federico el Sabio. Miltitz seguramente sería bien recibido en la corte del elector porque se sabía que su padre era conocido del gobernante sajón. La segunda era muy similar a la que le fue dada al cardenal Cayetano semanas antes: hacer que Lutero se retractara de lo dicho en una entrevista personal que tendría con el monje agustino. Caso contrario, fue instruido para negociar la entrega de Lutero a Roma con la corte sajona. Cuando se encontró en territorio alemán, Miltitz en ciertas ocasiones se extralimitó en sus conversaciones, afirmando que nadie debía contradecir al Papa, sino que debía someterse a él, especialmente a la luz del recién decreto Cum Postquam. Esto facilitó que Lutero, probablemente a través de Spalatín, pronto se diera cuenta de su verdadera encomienda. Varios personajes simpatizantes de Lutero tuvieron la oportunidad de dialogar con Miltitz. Después sugirieron a Lutero que tratara de no contrariar a Miltitz porque lo habían encontrado dispuesto a negociar en buenos términos. Miltitz finalmente se entrevistó con Lutero a principios de 1519 en la ciudad de Altenburgo.
Durante su entrevista le confió a Lutero que Roma estaba disgustada con los abusos motivados por la ambición desmedida que el arzobispo de Maguncia y Tetzel habían dado a las indulgencias. Sin embargo, también le hizo saber que el problema consistía en el ataque que Lutero había montado contra la autoridad del Papa. Las negociaciones incluyeron dos acuerdos. El primero fue que Lutero escribiría una carta donde se disculparía ante el Papa. También Lutero prometió esta vez dejar de escribir, siempre y cuando sus detractores también dejaran de hacerlo. Y el segundo acuerdo fue que un comité especial habría de establecerse para tratar los asuntos teológicos que Lutero había tocado. En una cena final auspiciada por Miltitz, este le pidió a Lutero con lágrimas en los ojos que se retractara de sus escritos completamente. Sin embargo, Miltitz tampoco fue capaz de arrancarle a Lutero la revocación de sus argumentos en torno a las indulgencias, las cuales, insistía, no tenían base bíblica. En buena conciencia, Lutero no podía retractarse de lo que consideraba verdades bíblicas, a las cuales aún el reciente decreto papal había contradicho notoriamente. Los ataques sufridos por él, por parte de Preiras y Eck y otros teólogos fieles al papado, solo habían llevado a Lutero a documentarse más en los temas tocados por la controversia original sobre la validez de las indulgencias. En el transcurso de sus estudios había llegado a empezar a articular una nueva teología con la cual estaría equipado para ofrecer un plan reformatorio de la Iglesia.